que se perdieron, disculpas, esta es la segunda. Esto es lo que vamos a estar platicando. Ok, ¿quién encontró a Ixchel? Lo descubrieron los espeleobusos profesionales Vicente Fito e Iván Hernández en septiembre de 2016, realizando una búsqueda organizada por mí en el 2015 en aras de encontrar a otro esqueleto nombrado Chanjol II. También quiero mencionar a los que participaron en la búsqueda, pero que no encontraron: Roberto González, Rosalinda Beitea, Roberto Chávez, Roberto Vera Chávez, Ignacio Muñoz, Emilio Gutiérrez y Álvaro Sepúlveda. Ellos también nos ayudaron para buscar, pero no les tocó la fortuna de descubrir. También participó Eugenia Aceves y Alejandro Martínez en la búsqueda. Agradecimiento a Steve Gerard por sus informes, a Valentina Cuquiara y a Nick Paul por su apoyo en el registro en video de estos sitios. Y un reconocimiento a Kim Davidson, quien fue el explorador original de la cueva Chanjol, allá en el 2005. Aquí está el grupo de científicos. Este es el artículo de Ixchel, este es su acta de nacimiento. Y he subrayado mi nombre porque a veces al final de las conferencias me preguntan si yo he participado en estas investigaciones. Y sí, ahí está mi nombre para aquel despistado, y también para otras cuestiones que tienen que ver con una campaña de difamación. Continuamos con Chanjol III. Vamos a ubicarnos en el espacio y tiempo. Homo sapiens, nuestra especie, es una especie nativa africana que salió de África aproximadamente hace 125,000 años. Llegamos a Europa hace 45,000, llegamos a Australia hace 50,000, pero América es el último lugar en donde llegamos a poblar. De ahí el nombre del Nuevo Mundo. Y se calcula que llegamos al continente americano alrededor de los 30,000 años. Esta fecha constantemente es modificada. Este es un tema en constante debate y, al igual, constantemente se va modificando. ¿Por qué? Pues como vemos con Ixchel, se van haciendo descubrimientos y esto va cambiando las hipótesis, apoyándolas o derrumbándolas en otros casos. Tenemos fechamientos muy antiguos en todo el continente. Quiero que se fijen en la parte superior. Todo Canadá y la mitad de Estados Unidos en esa época estaban cubiertas por 11 kilómetros de hielo. Por eso se llama la era del hielo. Había mucho más hielo que en el presente. Por lo tanto, solo pudieron haber llegado por los espacios que estaban libres de hielo. Sin embargo, las fechas más antiguas están tanto en Norteamérica como en Sudamérica. En el caso de Chile, tenemos 18,500 años en Monteverde. Igualmente tenemos sitios en México que van desde los 13,000, incluso hay más antiguos, hasta los 9,000. Es decir, el continente entero es todo un sitio paleoantropológico de los primeros pobladores de este continente. Y en México se encuentran los esqueletos humanos más antiguos. No son los sitios más antiguos ni los únicos de la era del hielo en México. Por ejemplo, tenemos en Sonora el sitio del fin del mundo, en donde no hay huesos, no hay fósiles, pero sí hay hermosa lítica, como esa punta Clovis de cuarzo transparente, fechada en 11,600 años. O, por ejemplo, otro sitio de las huellas humanas de Cuatro Ciénegas, fechadas con 12,500 años. Por ejemplo, México está lleno de estos sitios. Y en el centro del país tenemos también cráneos, tenemos evidencia esquelética de personajes muy famosos, también de gran antigüedad, como el hombre de Valderas, de Tlapacoya, el Tepexpan, etc. También tienen antigüedades que remontan al final de la era del hielo. Vamos a hablar un poquito más acerca de estos personajes. Empezamos a hablar de los precerámicos de Tulum. Tenemos fechamientos que van desde los 13,700 a los 9,000, la fecha más joven. Esta es la mayor colección de esqueletos humanos de esta época en el continente americano. Hasta la fecha van 10 individuos descubiertos, descritos y publicados. Se trata de esqueletos bien preservados, semicompletos y articulados, y esto es clave, lo veremos más adelante. Su gran antigüedad los convierte en los esqueletos más viejos de América, y es el único lugar del continente en donde la arqueología ha recuperado más de un individuo de la misma región y de la misma época.
En aquel entonces, como lo he mencionado, los niveles eran mucho más bajos. Si se fijan en la parte superior de la diapositiva, el nivel actual de los cenotes y del mar lleva ahí 4.500 años. Pero si viajamos atrás en el tiempo, hace 11.000 el nivel estaba a 30 metros por debajo del actual. Y si nos vamos a 12.000, estaba el doble, hasta 65 metros por debajo del actual. Es en esa época cuando los humanos precerámicos de Quintana Roo y la megafauna ingresaron a las cuevas. En la imagen inferior podemos ver del lado izquierdo una imagen hipotética del planeta Tierra en el Pleistoceno, que empieza hace 2.5 millones de años y finaliza hace 11.000 años. Fíjense, los casquetes polares había mucho más hielo y todo ese hielo significa toda esa agua. Por lo tanto, los niveles del mar eran mucho más abajo que el actual. Cuando finaliza la era del hielo, se derriten los casquetes polares, no por completo, pero sí suficiente para que el nivel suba e inunde las cuevas de la península de Yucatán, que estaban secas antes de este subidón. Aquí hay un poco más detalle de Norteamérica. Tenemos sitios Clovis de 13.200 años, está el de Cuatro Ciénegas de 2.500, en la península de Yucatán tenemos 13.500, 13.700, hasta 9.000, y si nos bajamos a Brasil hay de 15.000 años. Esto es importantísimo porque conforme se vayan estudiando más sitios, van a aparecer más fechamientos, y estos fechamientos van a apoyar o derrumbar las hipótesis que hasta ahorita se tienen formuladas. Sabemos en dónde estaba esa orilla del glaciar por las erráticas, es la foto inserta en la diapositiva, y estas son grandes rocas que fueron transportadas en la superficie del hielo, y que cuando el hielo se derrite son depositadas hasta 80 kilómetros de su lugar de origen. Y si las mapeamos, nos dan la orilla precisa del glaciar. Y es de esta forma como, uno, se descubrió esta evidencia, y dos, podemos saber hasta dónde llegaban los glaciares. Estamos hablando de unas poblaciones de nómadas, cazadores-recolectores. Son probablemente los últimos pobladores de la península de Yucatán que tenían este estilo de vida. Convivieron con megafauna extinta, propia de la era del hielo, como confoterios, dientes de sable, perezosos. En fin, muchos animales ya están extintos totalmente, como el caso del confoterio, los perezosos y dientes de sable, pero también cohabitaban con especies que siguen existiendo o taxones extantes. En este rubro también hemos aportado con una especie nueva de panterino. Hemos nombrado Panthera balamoides, y en este mismo artículo científico que publicamos hace algunos años, registramos dos especies nuevas para la zona: el león americano, que es el gato más grande que ha existido, Panthera leo, y un gato sumamente interesante que se llama Smilodon gracilis, que es el ancestro del famoso dientes de sable. Hemos descrito un género nuevo y dos especies nuevas de perezosos gigantes, Xibalba onyx oviceps y Xibalba onyx exinferis, también aquí de Quintana Roo, de la ruta de los cenotes en Puerto Morelos. Igualmente un género nuevo, género y especies nuevos de pecarí, Mugnalia mínima la hemos nombrado, el pecarí más pequeño de la historia. Y este pecarí es sumamente interesante, no solo porque es una especie nueva, desconocida para la ciencia hasta ahora, y que es el más pequeño que ha existido, entre 17 a 24 kilogramos, sino que también mostró marcas de corte, lo que es un indicativo de que los humanos la manipularon. Hubo un manejo por parte de los seres humanos. ¿Para qué? No sabemos exactamente, pero muy probablemente para consumir pecarí. Hasta días actuales nos encanta la carne del cerdo. Bueno, pues el pecarí es el cerdo nativo americano. No son jabalíes, son pecaríes. Y de ahí esta escena donde la señora de las Palmas, junto con el abuelo de Mugnal, le muestran a Naya cómo hacer las cosas. La señora de las Palmas se encontró muy cerca de los fósiles de Mugnalia mínima. Hasta ahora ha sido nuestra individuo bandera porque está incluida en los libros de texto de tercer grado de primaria en el estado de Quintana Roo. Entonces, si ustedes fueran estudiantes de tercer grado, sabrían muy bien quién es ella porque están en sus libros, en el libro llamado La entidad donde vivo. Y ahí está ella, muchísimo antes de la civilización maya, casi 10.000 años más.
Por eso se denominan premayas, por eso son precerámicos, por eso son prehistóricos. No tenían tecnología para hacer cerámica, como todos los pueblos cerámicos del continente posteriores. No tenían escritura, no sabemos nada de ellos, solo conocemos sus restos óseos y sus herramientas de piedra o de hueso. Y en algunos casos se han encontrado textiles. Por eso la señora de las Palmas está vestida con una túnica de tela y no de piel. Se han encontrado restos de textiles de gran antigüedad. Y de ahí la extrapolarización al vestido de la señora de las Palmas. Existen dos muñecas o dos aproximaciones totales de Señora de las Palmas. Una está exhibiéndose en el Museo del Bicentenario en Silao, Guanajuato, desde el 2010, y tenemos otra en el Museo de Historia Natural en la ciudad de Karlsruhe, en Alemania. Pero también se ha exhibido en el Museo del Templo Mayor en el año de 2008. Es la única vez que se ha exhibido el original, tanto de la Señora de las Palmas como de Eva de Najarón. Y en la foto inferior vemos a las réplicas de Mugnal y Palmas, que tengo aquí a mi costado, exhibiéndose en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Karlsruhe, en Alemania, hace un par de años. Y ahí, déjenme presumirle la muñeca de la señora de las Palmas antes de su exhibición, durante su presentación ahí en el museo. Estaba el embajador de México en Alemania, estaban las autoridades científicas de ese país, todo el equipo de colaboradores, habíamos varios investigadores mexicanos ahí invitados. Fue una ceremonia muy emotiva y ahí está ella ya exhibida en el museo, junto con un perezoso gigante también que hemos registrado en la zona, un perezoso shastensis, y un mural precioso de Sergio de la Rosa, gigantesco, de megafauna de la zona. Hemos descrito sitios con evidencia de depósitos mortuorios. La Señora de las Palmas es un sitio de depósito mortuorio, entonces conocemos un poco de la ritualidad de estos grupos. Utilizaban las cuevas para depositar a sus muertos. Tenemos a la Señora de las Palmas, tenemos al abuelo de Mugnal, que también es un depósito mortuorio, al igual que Najarón, y Chanjol 1 y Chanjol 3 todavía está inconcluso el hecho de que sean rituales mortuorios. Bien, llegamos a las cuevas, llegamos a la zona de nuestro estudio. En esta ocasión, en la imagen están viendo los diferentes sistemas de cuevas que han arrojado evidencia paleoantropológica y paleontológica, pero hoy día nos vamos a centrar en la esquina superior izquierda, en donde vemos al sistema o a la cueva de Chanjol, que ya ha arrojado dos individuos de gran antigüedad. Esta es la imagen del cenote de Chanjol, es un lugar muy pequeñito. Esta es una foto ya que tiene varios años. Hoy día hay una pared gigantesca que lo separa de la carretera, pero es un cenote muy pequeño. No es muy atractivo para ir a nadar, simplemente ahí vamos los buzos de cuevas. Adentro de este pequeño cenote, ahí se pone bueno. Esta imagen es cuando empezamos la búsqueda en el 2015, como parte de un esfuerzo de localizar a Chanjol 2. Ahorita les platico un poquito más de esa historia. Este es entrando inmediatamente en la restricción del cenote y miren cómo se abre la cueva y hay una pendiente en donde, si se fijan, del lado izquierdo está llena de lodo y del lado derecho está libre de lodo. Esto lo hemos quitado los buzos conforme bajamos y ascendemos, descendemos y ascendemos, y este movimiento de aletas y nado ha descubierto estas rocas. Y miren lo que había en esa bajada. Habían vasijas, habían huesos animales, había incluso huesos humanos, y con el paso del tiempo los espeleobuzos han reacomodado toda esta evidencia en una repisa que está en uno de los laterales. Pero toda esta evidencia es maya. Tenemos evidencia maya en forma de un individuo, tenemos sus fragmentos de cráneo, esos ya no están ahí, ya los tiene en resguardo de Lina. También hay evidencia arqueozoológica con todos esos huesitos de animales y cerámica. Hay 4 vasijas completas, preciosas, exquisitamente bien preservadas, y 2 fragmentadas. Es decir, recién entras a la cueva de Chanjol y ahí está evidencia arqueológica, preciosa, bien bonita. Bueno, vamos a ver ahora la evidencia paleo en cueva de Chanjol. Tenemos evidencia paleoantropológica en forma de 3 individuos precerámicos, humanos. Los precerámicos son humanos. Pero también tenemos evidencia paleontológica en forma de 3 mamíferos, sus restos óseos. Tenemos un folívoro, un roedor y un par de quirópteros. Y también tenemos
una evidencia única que hay muy poca en la zona, y esto es un ignofósil, folívoro igualmente, muy probablemente un megaloníquide. Ahí ven las flechitas, están marcando las marcas de las garras. Lo que estamos hipotetizando es que son un perezoso de 3 dedos, por lo tanto es un megaloníquide. Es de los pocos ignofósiles que existen en cuevas subacuáticas. El uso de la cueva Chanjol se utilizó durante el periodo maya y el periodo pre-maya. Tenemos uso en el Pleistoceno tardío y hasta el Holoceno medio por parte de los precerámicos. La interpretación de Chanjol III como sitio mortuorio, como previamente documentado con otros esqueletos de Palmas, Mocnal y Najarrón, es inconclusa. En los otros 3 estamos seguros, en Ixchel no tanto. Muy bien, comencemos con los individuos de Chanjol. Con Chanjol I, descubierto por Alex y Thorsten Campe, perdón. Los dos fueron descubridores, pareja de alemanes. Y este fue reportado por Robbie Schmittner allá en el 2008. Para llegar a este sitio hay que nadar 541 metros de túneles inundados de la cueva Chanjol. El punto rojo es el cenote, la carretera 307 Tulum-Chetumal, y la línea naranja es la línea que ha mapeado Vicente Fito a los diferentes sitios paleoantropológicos. Chanjol 1, 541 metros de distancia del cenote, a 8 metros de profundidad, y que lo publicamos en el 2011 junto con otros 3 individuos. Este humano resultó ser masculino con una antigüedad de 10.290 años. Fíjense en las imágenes, este es un esqueleto articulado, está completo, y articulado quiere decir que los huesos están acomodados como si estuviera en vida, es decir, como estaban anatómicamente articulados mientras el individuo estaba vivo o ya que era un cadáver. Entonces los huesos están acomodados en relación anatómica. Y he tratado de etiquetar cada elemento óseo para que ustedes lo descubran, y en un lado está el dibujo para entender mejor cómo se depositó los restos óseos de este individuo, y no hay tanta distracción en la fotografía como en la fotografía. Quiero que pongan atención a un detalle, que es el estalactitazo que le cayó encima a este individuo en el brazo lateral derecho. Le rompió el húmero, que es el hueso del brazo, y al principio, cuando recién conocí este sitio, en cuanto llegué, vi el estalactitazo y dije, wow, este es el primer caso de un homicidio por un impacto de un espeleotema. Y estábamos encantados con esa historia hasta que colectamos el húmero fracturado, y la antropología física nos enseñó que se hizo la fractura en hueso seco, no en hueso verde. Por lo tanto, es una fractura post-mortem. Ya estaba el individuo muy probablemente hecho esqueleto. Muy bien, sigamos con la siguiente individuo, Chanjol II, descubierto por Jerónimo Avilés en Facebook. Este esqueleto ya lo habían descubierto varias personas, pero ninguno lo había reportado a las autoridades competentes o a algún equipo de investigación preparado como nosotros. Entonces ahí lo tenían en sus fotos privadas de Facebook. Yo, haciendo mis exploraciones cibernéticas, lo descubrí, contacté a uno de los descubridores, me prometió llevarme a verlo y nunca se dio. El caso es que lo descubrimos en Facebook, nos empezamos a preparar para ir a estudiarlo. Aquí está el dibujo, y es un sitio exquisito. Bueno, ya no existe, pero como pueden ver, también es un esqueleto articulado, completo, tiene una pierna estirada, la otra está flexionada. No pensamos que sea un depósito mortuorio, y la particularidad de este sitio es que todo el esqueleto estaba completamente cementado al piso de la cueva, estaba petrificado. Tanto fue así que incluso le creció una estalagmita en el hueso de la cadera, en la pelvis. Ahí la pueden ver encerrada en un círculo, y ya la foto inserta de la pieza colectada. Chanjol II está a 1.027 metros de distancia e igualmente a 8 metros de profundidad, y resultó ser un individuo masculino. Colectamos la pelvis, que tenía la estalagmita encima. Nos tomó 6 buceos
Recuerden que hay que navegar más de 1000 metros para llegar a este sitio y resultaron en 3 brazos muy adoloridos porque es sumamente, o bueno, es más trabajoso estar golpeando porque utilizamos un martillo y un cincel y fuimos muy cuidadosos de no dañar nada de la pieza o de las piezas que aún siguen petrificadas al piso. El caso es que colectamos la estalagmita, nos costó mucho trabajo, pero valió la pena porque gracias a que en los espeleotemas, como las estalagmitas, se preserva perfectamente bien el uranio torio, y el uranio torio es perfectamente bien fechable, pues nos resultan fechamientos con alto grado de precisión. Y aquí está la estalagmita cortada a la mitad. Del lado izquierdo tenemos la imagen de la publicación y del lado derecho una foto más nítida. Está encerrado en color círculo, color carne, el material de hueso humano y las muestras destructivas en rojo. Y los canalitos que ven en las capas de la estalagmita, y por eso son tan buenas para fechar, porque están organizadas estratigráficamente. Es decir, la capa de hasta abajo o las inferiores son más antiguas que las superiores. Y lo podemos ver en los resultados del fechamiento. La punta de la estalagmita tiene 9900 años. Podemos decir que esa fue su acta de defunción, su fecha de muerte. Dejó de crecer ahí, dejó de formarse. Y las fechas más antiguas, que están en la base, cerca de la cadera de Chanjol II, resultaron tener hasta 12.150 años. Por eso son tan buenas para fechar. Tenemos estratigrafía, tenemos capas fechables, en donde la inferior es más antigua que la superior. Por lo tanto, tenemos una gran antigüedad de 12.150 años. Pero posterior a los análisis de isótopos estables, específicamente de oxígeno 3 y oxígeno 18, lo comparamos con otros estudios de espeleotemas, también de estalagmitas en Estados Unidos, en Venezuela, en Chile, en la Cueva de las Campanas en Arizona, en la cueva de las, ahorita se me olvidó el nombre, pero son varias cuevas con varias estalagmitas, y al compararlas, aquí tenemos la gráfica, resultó tener una antigüedad de 13.000 años. Eso hace que Chanjol II sea uno de los esqueletos humanos más antiguos del continente americano, junto con Najarón, Pitt, Ixchel y en cuarto lugar Naya con 12.900 años, y así nos seguimos hasta los 9.000. Muy bien. ¿Se acuerdan de la campaña de difamación? Muy rápido. ¿Quién y para qué se robaría un esqueleto humano de miles de años? Esta pregunta me la hacen cuando platico que se robaron a Chanjol II. Y si ven los comentarios que hace el difamador, ¿cómo? Hay quienes se han robado 8 esqueletos. Nosotros somos el único equipo de investigación que ha colectado 8 esqueletos humanos de la era del hielo. Entonces, si alguien dice, hay quienes se han robado 8 esqueletos, se está refiriendo a nosotros. Pero eso es falso. Todo esto es falso. Los tiene Lina estos esqueletos. También dice que no tenemos permiso. Falso, tenemos permiso. No son arqueólogos, es verdad. Somos multidisciplinarios, no solamente arqueólogos. Se roban los créditos. Lee las publicaciones, escucha mis conferencias. Se llevan los huesos a su casa. Sí, pero réplicas nada más. Presumen doctorados. No es verdad. Nadie presume doctorados que no los tenga. Simplemente en ocasiones a los ponentes se les llama así como una señal de respeto. La UNESCO va a mandar a los cascos azules a proteger los cenotes. Urgen. Hay un esqueleto robado. Los van a meter a la cárcel. Urge meter al vándalo buzo de cuevas, norteamericano exmilitar, víctima de tus engaños y que se robó a Chanjol II. Eso es lo que urge. Cuando entendemos estas difamaciones de este individuo, entonces podemos entender por qué alguien tuvo el arrojo de ir a robarse un esqueleto de gran antigüedad, de hecho el más antiguo del continente americano. Esto sucedió en el 2012. Está todo registrado, fuimos y desahogamos las pruebas en la PGR, etc. Y quiero hacer la comparación. Del lado derecho tenemos al esqueleto de la Señora de las Palmas, un esqueleto excavado científicamente en un contexto no alterado. Tenemos todos y cada uno de sus huesecillos, incluso los huesecillos auditivos, que son los huesos más pequeños del cuerpo humano. También tenemos sus manos, sus pies, lo tenemos todo de ella. Y si ven del lado izquierdo, el robado son solamente fragmentos que logramos rescatar. El vándalo que se llevó ese esqueleto no sabe identificar los huesos, simplemente se llevó lo más grande, el cráneo, la mandíbula, los fémures, los brazos, y nos dejó
solamente fragmentos que no pudo identificar. Pero gracias a esos fragmentos pudimos hacer el artículo científico, pudimos describir al humano y hoy sabemos su sexo, su edad, etc. Y todos esos son los elementos faltantes de Chanjol 2, que creemos siguen en la cueva. Simplemente esta persona los escondió para que nosotros no llegáramos a él. Imagínense, si está escuchando a alguien que es famoso decir que hay quien se roba los esqueletos, y nosotros somos los únicos que trabajamos esqueletos, en cuanto se enteró que yo sabía que estaba ese esqueleto ahí, fue y lo removió para que yo no lograra hacer el estudio. Pero incluso así lo logramos. Empezamos a buscarlo desde el 2015. No lo ubicamos, pero sí detectamos evidencia muy interesante en la cueva en forma de fogatas. Carbón bien localizado en diferentes puntos de la cueva. Ubicamos hasta más de 30 fogatas, hogueras, bueno, acumulaciones de carbón que nosotros interpretamos como fogatas o puntos de iluminación de la cueva para navegar estos espacios por parte de los precerámicos. Y fue muy interesante porque todos los resultados de radiocarbono 14 se acumularon entre los 7.000 y los 9.000 años, antes del presente. Aquí también está el artículo científico, si lo quieren consultar. Al final de la conferencia voy a poner ligas, o si ponen, por favor, mándenme los artículos, yo les hago llegar nuestro paquete de artículos científicos, que ya llevamos 13, de humanos, fauna y espeleotemas especiales. Estas son las imágenes de las distintas acumulaciones de carbón adentro de la cueva Chanjol. Fíjense cómo están muy localizadas, y eso es un indicativo de que no son arrastres. Con esto hemos comprobado que el ingreso de la cueva a Chanjol duró hasta 1.200 años, tomando en cuenta el carbón, pero si tomamos en cuenta los restos óseos, tuvo ocupación o uso intermitente de 6.000 años. La brecha entre el periodo formativo maya hace 3.000 años y los precerámicos se acortó a tan solo 4.000 años. Antes simplemente no conocíamos a los precerámicos. Para todo el mundo, los primeros pobladores de esta área eran los mayas. Hoy día, gracias a estos estudios, sabemos que no fue así. Fueron los premayas con grandes antigüedades. Ahora tenemos una laguna arqueológica nada más de 4.000 años. Así que espeleobuzos, arqueólogos, estudiantes, etcétera, pónganse las pilas. Debe haber más. Llenemos esa laguna arqueológica. Llegamos a Ixchel, mujer premaya de 10.500 años antes del presente. Para llegar ahí, al sitio de Ixchel hay que navegar la cueva por más de 1.100 metros desde el cenote Chanjol. No tiene otra salida esta cueva que yo conozca. Chanjol 3 fue descubierto por Vicente Fito e Iván Hernández en el 2016. Están viendo la imagen del sitio. Tiene una profundidad también de 8 metros de agua dulce y la cueva es muy pequeñita, es muy chaparrita, tiene 1,20 de alto y 2 de ancho. Y vean la imagen, en el círculo está la laja y el cráneo. Esa laja va a tomar un poco más de relevancia conforme vayamos avanzando. Ok, aquí estamos. Chanjol 3, este es el sitio, este es el mero lugar. Ahí está la situación de hallazgo, el descubrimiento. Así es como lo vieron por primera vez Vicente e Iván, y al día siguiente nosotros, o bueno, horas después nosotros. Es el sitio de Chanjol 3, es un depósito primario directo. Los huesos están en una área aproximada de 2 por 3 metros. La posición original no se conservó, pero pensamos que muy probablemente fue posición dorsal, es decir, acostado en la espalda. Y solo el 30% se preservó. Esto es probablemente porque fueron transportados por el agua, se perdieron con los procesos de descomposición o están abajo del sedimento. No hemos excavado, simplemente colectamos, registramos primero y colectamos el material expuesto. Pero lo dudo mucho, pero puede haber material en el sedimento. Bien, pues veamos cómo está el acomodo de los materiales, los elementos óseos. Quiero que pongan atención a la laja. Fíjense cómo está como pues removida. No debería de estar ahí. Llama la atención. A partir de ahorita le vamos a llamar laja cabecera. Bien, tenemos al cráneo en el norte del sitio. En el círculo menor están encerrados metacarpales. Los metacarpales son los huesos de la palma de la mano. Y del otro lado tenemos un círculo mayor
Y dentro de esta concreción tenemos al radio, también metacarpales y falanges del individuo. Entonces, si vemos, la mandíbula está en medio, los huesos largos van hacia abajo de la laja cabecera, el cráneo está del otro lado de la laja, y lo que hemos hipotetizado es lo siguiente. Con la siguiente imagen vamos a ver mejor. Ok, este es otro detalle de la laja cabecera, y antes de proponerles lo que voy a decir. Fíjense cómo la estalagmita, cómo la laja tiene una estalagmita debajo para que haga una especie de declive. Por eso le llamamos laja cabecera. Creemos que ocasionaron este declive para que esta inclinación de esta laja de roca fuera el descanso de la cabeza de este individuo. Y que después, con la esqueletización y la subida del agua, los huesos se movieron, el cráneo rodó y quedó del otro lado de la cabecera, de la laja cabecera, y los restos óseos en la pendiente, debajo de la pendiente. Entonces, la laja está movida de su lugar, no es su lugar original, y litográficamente corresponde con el resto del suelo de la cueva, no cayó del techo. El techo no es de esa textura, no es esa roca. Tampoco detectamos huesos debajo de esta roca, y está inclinada a 15 grados aproximadamente con respecto a la horizontal. Entonces pensamos que fue la cabecera de este individuo. Estaba muerto o se estaba muriendo, no lo sabemos, pero pensamos que lo pusieron ahí, en esa posición, acostado, y lo dejaron a su suerte, muy probablemente. Bien, ahora quiero que tomen atención a las flechas rojas y azules. Están indicando las concreciones del radio, los carpales y metacarpales. Y esta pieza fue sumamente importante para la investigación porque nos dio el fechamiento. Ok, aquí tenemos la espeleoconcreción ósea fósil, que es pues un muégano de huesos precerámicos. Fíjense en las flechas rojas y azules. Las rojas están indicando al fragmento del radio, ese es el radio distal, lo que articula con la muñeca. Y las flechas azules están señalando a carpales y metacarpales. Los carpales son los huesos de la muñeca y los metacarpales son los huesos de la palma de la mano. Esta pieza la colectamos igual con martillo y cincel, con mucho cuidado, y la cortamos a la mitad. Ahí vemos el corte. Y aquí ya vemos el corte transversal. La flecha azul sigue indicando al carpal y al metacarpal. La roja indica el radio. Y fíjense cómo creció una tercia de costra calcárea, que en inglés se denomina flowstone, porque se forma con el escurrimiento del agua. Gracias a esas costras calcáreas logramos calcular el fechamiento mínimo en 9.900 años y llega hasta 10.570 años de antigüedad. Entonces, Ixchel no es más joven de 9.900, pero sí puede ser más antigua que 10.570. Porque para que se formara la costra calcárea, uno, debió de haber estado ya esqueletizado el individuo, y dos, pues toma un tiempo en que se forme la costra calcárea, no es instantánea. Bien, hablemos de ella, hablemos de su esqueleto. Es un individuo femenino adulto con una estatura de 1,64, con base a los fémures. Se utilizó una ecuación de regresión para calcular su estatura. Las suturas están completamente soldadas de la clavícula y de los huesos largos. Eso le da una edad mínima de 21 años. Toda la dentición permanente está salida, erupcionaron, y eso le da una edad mínima de 18 años. La atrición dental o el desgaste de sus dientes le da, que es muy poca, le da una edad de 25. En general, se ha determinado la edad de Ixchel en 30 años más menos 11. Los fémures presentan una curvatura indicativa de alta movilidad, y esta es una característica que comparten los cazadores-recolectores, porque como saben son nómadas y todos los días teníamos que salir a buscar nuestro sustento. Y aquí está la lista de todos los elementos que logramos recuperar de Ixchel. Hay otros elementos que están muy fragmentados, que no tienen ninguna estructura. Ixchel es un individuo femenino y el sexo de Ixchel fue determinado por la escotadura asiática, que son las tres imágenes que ven en la diapositiva. Tenemos dos femeninas en la parte superior, palmas e Ixchel,
y en la parte inferior un masculino. Esto es uno de los huesos más diagnósticos para poder sexar a un individuo esqueletizado. Pero también se toman en cuenta características del cráneo y lo grácil del esqueleto en general y el poco desarrollo de las inserciones musculares. Por lo tanto, se determinó que Ixchel es un individuo femenino. ¿Y cómo sufrió de los dientes? Le localizamos abscesos profundos en la mandíbula lateral izquierdo, que le ocasionó la pérdida del tercer molar, y del lateral derecho tenemos también abscesos que le hicieron perder los incisivos y los caninos y el molar premolar 1. También presentó caries. Las caries son comunes en esta población, pero con poco desgaste, indicativo de una dieta blanda y dulce o con alto contenido de azúcares, y no usaban sus dientes como herramientas, en contraste con la atrición severa observada en cazadores-recolectores contemporáneos. En las imágenes podemos ver, en la superior las flechas indican a los abscesos. En la imagen F podemos ver la vista oclusal de los dientes de la mandíbula, podemos ver las caries. Y en la imagen E podemos ver también que tuvo daño en las superficies interproximales de los dientes. Y debió haber sufrido mucho de dolores de muela. También le hicimos un estudio muy interesante a Ixchel a través de los isótopos de estroncio. El estroncio es un elemento que lo ingerimos en lo que comemos, en lo que bebemos durante los 15 primeros años de crecimiento en nuestras vidas. Y se graba un código. Yo tengo el estroncio de la Ciudad de México porque ahí crecí mis primeros 15 años. Ixchel es de una parte del norte de la península de Yucatán. Eso lo indica su código de elemento de estroncio. Entonces, para aquellos chetumaleños que ya se la querían adjudicar, negativo, eso de Puerto Morelos, o de Mérida, o de Valladolid, de algún lugar de por ahí, en el norte de la península de Yucatán. No es costeña, no tenemos evidencia que haya consumido productos provenientes del mar. Esta mujer también sufrió mucho, tiene 3 traumas en las porciones posterior y lateral del cráneo. 2 traumas en la imagen A son visibles en la porción posterior del parietal derecho y fueron causados por un objeto potencialmente filoso. Son 2 golpazos. Y el tercer probable trauma, en la imagen B, está ubicado en el parietal izquierdo y tiene una perforación circular que está rodeada por un alzamiento por hueso nuevo. Y esto indica el proceso de sanar. Es decir, después de los impactos, Ixchel sobrevivió algún tiempo. Este tercer trauma no se puede saber qué fue lo que ocasionó por esta regeneración del tejido óseo encima de la herida. También localizamos 2 pequeñas marcas de corte en el temporal derecho. Se necesita tomografía computarizada para que nos asista en el análisis profundo de estas marcas y tener un mejor diagnóstico de las lesiones. Y aquí están los detalles de los traumas. En la imagen superior tenemos el acercamiento del trauma en el parietal. Esos son 2 en esta misma herida. En medio tenemos las 2 marcas de corte en el temporal derecho. Y en la imagen inferior tenemos el detalle de este crecimiento de hueso nuevo en el trauma del parietal izquierdo. Estas heridas probablemente llevaron a Ixchel a tener unas graves infecciones. Hemos localizado paleopatologías. En la imagen inferior están viendo el cráneo de Ixchel y en la superior están viendo el cráneo de la señora de las Palmas, perfectamente sano. Lo que estamos viendo es deformaciones tipo cráter en el cráneo de Ixchel y la naturaleza de estas deformaciones parece ser patológica, especialmente en la sutura lamboidea, que ven esa línea zigzagueante, es el hueso wormiano. Worm quiere decir gusano, por esa característica. El tejido de hueso afectado tiene señales de una probable infección que pudo ser causada por la herida en el cráneo. Las lesiones muestran similitudes a un masculino sudamericano exhibiendo treponema peritonitis, y este individuo es del 1650 antes del presente. Es lo que estamos proponiendo. La infección que causó estas deformaciones en el cráneo de Ixchel fue causado probablemente por un treponema.
Otras enfermedades por treponema, como la sífilis, son menos probables en Ixchel porque típicamente se manifiestan en el esqueleto de manera diferente. Es decir, afectan también el esqueleto postcraneal e incluso el rostro. Y es cosa que está ausente en Ixchel. El rostro está perfectamente bien, al igual que el esqueleto postcraneal. Y también hay ausencia de caries Zika, característicos en estas infecciones, en la infección antes mencionada. Entonces, lo que estamos proponiendo es que es la infección causada por treponema y esperamos que este aporte, este descubrimiento, este hallazgo, ayude a establecer el debate del origen de esta enfermedad. Aquí está una imagen mayor de la parte trasera del cráneo de Ixchel con todas sus deformaciones de tipo cráter. Del lado derecho podemos ver un individuo europeo con una infección treponema también, en este caso de sífilis, porque está afectado el rostro. Y abajo vemos a la señora Las Palmas, completamente sana, con su sutura lamboidea perfectamente, sin ninguna paleopatología en ese sentido. Cabe señalar que Ixchel debió haber sufrido mucho por estas infecciones. Ya para que afecte al nivel óseo es que son sumamente graves. Otras observaciones que logramos en el cráneo de Ixchel son costras calcáreas, pero generadas por evaporación, no por goteo ni por escurrimiento, a diferencia de la costra calcárea Flowstone. Y aquí están indicadas por las flechas rojas. El cráneo de Ixchel, en comparación con otros contemporáneos, resultó ser también mesocefálico, como el resto de los precerámicos de Quintana Roo, a diferencia de los cráneos de la misma antigüedad, pero del centro de México, que son dolicocéfalos. Ya vamos a acabar, no se me vayan. Este es el último, o un artículo anterior que publicamos con la craneomorfología de 4 individuos, Palmas, Mugnal, Pitt y Najarón. El análisis comparativo asoció a cada cráneo un grupo ancestral poblacional diferente, apuntando a un alto grado de variabilidad morfológica dentro del grupo de los 4 precerámicos de Quintana Roo incluidos. ¿Por qué no incluimos a todos? Porque no todos tienen el cráneo bien preservado. En este caso, Palmas y Mugnal son los mejor preservados. Los cráneos precerámicos de Quintana Roo son mesocéfalos, distintos a los similares con edades de 9,000 años y más, clasificados como dolicocéfalos. Aquí vemos el ejemplo, del lado izquierdo el abuelo de Mugnal, del lado derecho el hombre del Metro Valderas. Los de Quintana Roo son mesocéfalos y los contemporáneos de otras partes de México son dolicocéfalos. La diferencia es que los de aquí tienen cabeza redonda y los de allá son cráneos más alargados, rostros más elongados igualmente. Aquí están los resultados de este artículo que hemos publicado también en la revista PLOS ONE, en donde se compararon con una gran base de datos de morfología craneal de diferentes poblaciones, tanto modernas como antiguas. Y la mujer de Najarón cayó cercana a poblaciones de Alaska, de Groenlandia e incluso de Australia. Debo señalar que estas son hipótesis a comprobar. No quiere decir que Najarón salió de Groenlandia. Son bases de datos después de un análisis de comparación y son resultados que arrojan las estadísticas. Y después, como investigadores, tenemos que ir y comprobar estas hipótesis o derrumbarlas, dependiendo del caso. Palmas resultó más cercana a nativos americanos, pero tempranos, con precerámicos, prehistóricos, pero igualmente a brasileños o incluso de Alaska. Mugnal quedó cerca también de poblaciones de Groenlandia, de Alaska y de nativos americanos modernos. Y el Pitt resultó o cayó más cerca de población europea moderna. Nos salió vasco, medio italiano. Similitudes en morfología craneana, no quiere decir que llegó desde ahí. Estas son hipótesis a comprobar. Muy bien, las diferencias en la morfología craneal apuntan hacia 2 poblaciones diferentes que habitaban en México desde hace 12,000 años.
poblaciones que eran morfológicamente distintas, ya sea porque sus orígenes geográficos eran diferentes o porque experimentaron rápidas adaptaciones locales a su entorno, también llamado microevolución. Aquí está el estudio, del lado derecho están los precerámicos de Quintana Roo, mesocefálicos, y del lado izquierdo están los del centro de México y más al norte de América, que son dolicocéfalos. Espero que les haya gustado, pero especialmente que hayan aprendido algo. Les prometo que si ponen preguntas y no logro responderlas en este momento, me aplicaré y las responderé en el texto. Igualmente, si están interesados en leer más al respecto, háganmelo saber pidiendo nuestro paquete de artículos científicos. Gracias. Juntos saldremos adelante.